Ya, a ver, eso de hexadecimal no va a funcionar, ¿no? Porque obvio hay letras, ¿no? Y no puedes multiplicar letras, digamos, ¿no? Para que te salga en hexadecimal, ¿me entiendes? Entonces no puedes agarrar una A, digamos, y multiplicarla por un número y esperar que te salga un número con letras, ¿me entiendes? La lógica es similar, pero obvio no, no funciona para hexadecimal, digamos, ¿no? Además, tiene unos problemas también en binario, ¿no? Por la cantidad de dígitos que el número se te va a hacer demasiado grande para que lo soporte. Ya habíamos hablado, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno. Ya, está bien, puedes dejar de compartir, te anoto. Ya a ver, veamos. Ya. Ya, otro más, a ver. Sofía Suárez. Sofía Suárez. Sofía Suárez, última llamada. Nada. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a sacarla entonces. Sigamos. Elías Puma Claure. Buenas tardes, ingeniero. Se lo comparto. Sí. ¿Se ve, ingeniero? Sí. Este es el código, ingeniero, para hexadecimal. Lo hice un poco larguito. Ya. ¿Y los otros? Los otros están... Este es el de binario. Ya. Y el octal. Ya. Sí, están bien. No Sí, están, no es la manera correcta, pero sí. Corre, ingeniero. Funciona. sí, sí, no es la manera correcta, pero está bien, funciona. Ya, ahorita les voy a explicar un poco por qué, digamos, ¿no? Ya, ok. ¿Dejo de compartir, ingeniero? Sí, sí, deja de compartir. Ya, a ver, ahí vamos yo les voy a compartir ya mi pantalla. Me avisan. Sí. Ya ven, ¿no ven? Sí,
Y a ver, vamos a ir viendo ese tema. A ver, primero, en esas conversiones normalmente los lenguajes, no es que a mí se me ocurrió, digamos, algo por el estilo. Todo tiene un sentido, una lógica. Primero, a hexadecimal, obvio, como ya los números tienen letra, no puedo devolverlo como un número, ¿no? Porque obvio, no, los números no tienen letras, ¿no? Entonces es imposible devolver un hexadecimal, como intentaba hacer su compañero. Va a devolver cualquier burrera menos lo que corresponde, ¿no? No es hexadecimal, obvio, ahí ya sí o sí es un string, de hecho. Luego, cuando lo llevas a binario, puedes armarlo como un número de ceros y unos, pero en binario la cantidad de dígitos crece, digamos, ¿no? Es mucho más. Un número de 3 dígitos, un número de 3 dígitos decimales, termina con un número casi de 10 dígitos binarios, digamos, ¿no? Entonces, obvio, para poner ese número vas a poner en realidad como número decimal, porque lo que estás armando es un número decimal que solo tiene ceros y unos, pero es un número al final decimal. Va a valer 1.000.000 y algo solo para una cantidad de 3 dígitos, ¿no? Como número. Y entonces más allá ya no puedes porque la precisión, la cantidad de dígitos que soporta el número ya no te va a dar para binario. Entonces un número de 6 cifras ya no lo puedes convertir a binario, digamos, como número, porque el tipo de dato no te va a aguantar el numerango que representa en binario. No sé si me comprende. Señores, Sí, si quiere, es solo para que lo entiendan, entiendan la lógica. Si yo tengo este número, y ese número lo llevo a binario, digamos, ¿no? En realidad, como binario es esto, ¿no? ¿Me entiendes? Así es en binario, pero si esto en realidad yo lo armo como un número, en realidad, si te das cuenta, va a ser 110 billones, digamos, 111.000 millones, ¿me entiendes, no? Entonces es un número grande que no lo va a aguantar un tipo de dato numérico, ¿no? Por lo menos con la precisión que maneja el lenguaje. Y solo es un número de 4 cifras decimales. Entonces, por esa razón es que esto, aunque tú lo armas como un número de ceros y unos, va a tener demasiados dígitos para que esté. Entonces, ya uno de 6 cifras ya no lo puede manejar, digamos, como número. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de los lenguajes? Esas conversiones hexadecimales, obvio que no se puede, porque vas a tener, digamos, ¿no? Un número como este, ¿no? Entonces, no, eso ya no puede ser un número, así que cualquiera se da cuenta que no lo puede tener, digamos, ¿no? Como número. O cualquiera debería darse cuenta que no puede armarlo como número. Entonces, en binario es por otra razón, digamos, ¿no? Octal, obvio, como octal son 8 y lo otro 10, es un poco más de dígitos, pero no tanto, o sea, se podría manejar. Pero lo que hacen los lenguajes es mejor llevarlo ese resultado como un string, como una cadena. Y obvio, como una cadena, por supuesto, digamos, ¿no? De ceros y unos, pues, puedes, digamos, ¿no? Puedes manejarlo, digamos, al final, lo mismo en hexadecimal. Entonces, lo que vamos a hacer es que esas funciones me lo devuelvan, digamos, ¿no? A números, pero en realidad como una cadena de ceros y uno, una cadena de símbolos, digamos, ¿no? En hexadecimal lo mismo para que sea más sencillo. Entonces, dentro de la lógica de las conversiones, no sé si les quedó claro el tema ahí. Señores, sí, ya primero habíamos dicho que todas son funciones. Ya reciben parámetros. sí, No. Sí, no. ¿Quiénes dicen que sí? No, no recibe, sí, ingeniero. no, sí recibe. No reciben, ¿ya?
Los que creen que recibe, ¿por qué creen que recibe o qué creen que recibe? El número que se da para que lo conviertan al ¿Cómo? trabajo. El número que trabajan, que es este. No, Tiene porque vos le, acuérdate, esto es programación orientada a objetos. El objeto es un número, vos le estás diciendo a ese. Imagínatelo como un número con una persona, vos le estás diciendo, vos número, ¿cómo sos como binario? No le voy a enviar otro número para que me diga cómo es el otro, a vos, a ese número le estás diciendo. Ese es un objeto y a él le estás diciendo, vos cómo sos en binario. Es como si yo a vos te preguntara cómo se escribe tal cosa, digamos, en inglés. ¿Me entiendes? Entonces ya te estoy diciendo, digamos, entonces básicamente, o cuánto es tu edad, digamos. No necesito pasarte información de otro objeto igual que vos para que lo hagas. Obvio, ¿sobre qué este método, sobre qué valor va a trabajar? Sobre su propiedad, pues sobre esto. Él vale eso. Y entonces le está diciendo, este valor, ¿cómo es en binario? ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Yeah. Entonces aquí, obvio, como no recibe parámetros, no pongo paréntesis, pero como es una función tengo que especificar. ¿Y qué habíamos dicho? Que va a devolver un string, ¿eh? Ya. En teoría lo mismo con las otras funciones, aunque después va. Ya, todas en realidad son iguales. ¿Eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que hago? ¿O que hace el algoritmo? ¿Qué es lo primero que hace? Darle el número en la variable. No, 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 no. ¿Qué es lo primero que se hace en el algoritmo? Declarar variable. Dividirlo el número entre dos, entre la base. Convertir el valor a un entero para poder trabajarlo. Se supone que lo primero que hace el algoritmo, obvio, es sacar un dígito, ¿no? Obtenemos el dígito. ¿Cómo obtenemos? Obvio, se supone que tomamos el número, digamos, ¿no? Que en este caso le vamos a llamar n, porque no podemos trabajar con el valor porque lo vamos a ir descomponiendo. 2, porque la base del sistema binario es 2, digamos, saco el dígito. ¿Y qué tengo que hacer con el dígito? ¿Qué tengo que Convertirlo hacer con a el dígito? ¿Qué tengo que hacer con el dígito? convertirlo a string.
en realidad tengo que armar otro número con ese dígito. Pero como ese otro número en realidad va a ser un string, en realidad sí voy a tener que convertirlo este número en string para este. Pero lo que tengo que hacer, vamos a suponer que R es el número que voy a ir armando, el string que voy a ir armando, ¿no? Entonces, si yo agarro y esto, digamos, ¿no? Cuando es un string, lo que tengo que hacer en realidad es ir concatenando caracteres. D, que es un número, tengo que convertirlo en el carácter, digamos, si D vale 1, tengo que convertirlo en el carácter 1. Si D vale 0, tengo que convertirlo en el carácter 0, digamos, y ir concatenándolo, armando el este. Ahorita les voy a explicar un poco ese tema, ¿ya? Voy a dejar un rato esto otra vez de compartir. A ver, si yo tengo un... Vamos a suponer tengo un S, un string, digamos, que inicialmente no tiene nada, está vacío. Y yo digo S es igual a S más, vamos a poner un carácter A, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría el nuevo S? A. El carácter A, porque vacío más A es A. Si nuevamente digo yo S es igual a S más, esto no es suma, es concatenación, más B, ¿qué tendría S? AB. Ya, ¿ven? Vamos a partir de nuevo para que vean. Si otra vez yo tengo el S vacío y digo S es igual a más S, ¿eh? ¿Qué tendría mi S? Y finalmente, si yo digo S es igual a B más S, ¿qué tendría? BA. BA. Ya. Va. La concatenación no es conmutativa. Quiere decir que no es lo mismo si quiere A más B que B más A, porque no es suma. En cambio, la suma es conmutativa. Si yo tengo dos números y digo 2 más 3, por supuesto es lo mismo, 3 más 2, porque es conmutativa la suma. La concatenación no es conmutativa, así que obvio es diferente A más B que B más A. Entonces, aquí cuando yo voy armando el número, voy a ir armando un número, voy a ir obteniendo los caracteres, en este caso voy a ir sacando, voy a tener un número, lo voy a convertir en un carácter, ¿sí? Y lo voy a ir concatenando. ¿Cómo tengo que ir armando los números? Ya hemos visto cómo se arman los números. Entonces, saco el primer dígito y el siguiente, ¿dónde lo tengo que poner? ¿A este lado? Adelante. O a este lado, ¿eh? Entonces depende cómo va a ser la concatenación. Entonces, ¿cuál es la fórmula para concatenarlo de forma correcta? ¿Esa qué debía ser igual? A S más. No. Acuérdense, ¿dónde lo tengo que poner? Fíjense, S valía 1 y ahora quiero ponerle el 0. A el 0 más S. Entonces sería el dígito, si quiere más S, en términos generales, ¿eh? Para que salga en el orden que yo quiero que salga, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Dije. Ya. Entonces Sí, sí. aquí, volvamos de nuevo al código. Entonces, R, ¿a qué debería ser igual R? D más R. Al dígito más R. Pero hay un problema acá. Vamos a ir declarando un rato las variables, ¿ya? Para que se den cuenta. A ver, D, ¿de qué tipo tiene que ser D? Byte. De tipo byte. Voy a sacar un solo dígito. R, ¿de qué tipo tiene que ser? String. Perfecto. ¿Ya? Entonces hay un pequeño problema acá. Yo no puedo sumar porque el compilador no sabe si lo tiene que sumar o concatenar, porque primero D es un número y R es un string, entonces dicen, no, no funciona esto, no sé si sumarlo o concatenarlo. Si fueran string lo concatenaría, si fueran números lo sumaría, pero como son una mezcla, entonces
¿qué tengo que hacer para que lo pueda hacer? Convertir D en un string para que lo pueda concatenar. ¿Se entiende la idea? Bueno, ahí hay varias maneras de hacerlo. Ahí uno de sus compañeros utilizó la función into_str y funciona, por supuesto. ¿Estamos? Yo voy a utilizar otra manera más simple, pero que es extensible para todos los demás métodos, ¿ya? Fíjense, es solo una conversión. Ya, yo tengo un string, en realidad es un string que tiene dos caracteres, el carácter 0 y el carácter 1. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Ahora yo, cuando D valga 0, ¿qué quiero sacar de este string? Este carácter. Y cuando D valga 1, ¿qué quiero sacar? Este carácter. Entonces aquí le puedo decir, bueno, lo que quiero sacar es dígito sub algo. Si digo dígito sub 1, ¿qué sacaría? El 1. El 0. El 0. Y si digo dígito sub 2, ¿qué sacaría? El 1. Entonces, ¿cómo puedo relacionar D, lo que vale D, con lo que quiero sacar? D menos 1. ¿Cómo? D más D 1. vale 0. Cuando D vale 0, ¿qué quiero sacar? D más 1. Eso. Entonces, cuando D valga 0 más 1, 1, voy a sacar el primer carácter de esa cadena. Cuando D valga 1, voy a sacar el segundo carácter. Y se entiende, ¿no? Funciona, ¿no? Entonces, ya puedo, es básicamente, he hecho ese into_str, pero más sencillo, digamos, ¿no? Con menos complicaciones, pero con la misma lógica. Estoy convirtiendo un número a un carácter. ¿Nos entendemos o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, sí se entiende. Bien, ya saqué el dígito, ya lo concatené en el string, y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Al reducir n. Ya cambiar el valor de n para, obvio, eliminar uno de sus dígitos, ¿no? Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahí no es Ingeniero, división. seguro que la división es en base 10. Ah, perdón. Sí, tiene razón, Edo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Crear un bucle. Repetir esta burrera, ¿no ves? Exacto. En realidad esto se repite varias veces, ¿no? Hasta que, bueno, ya no haya más dígitos que obtener o sacar. Por eso la condición ahí va que... Y ahora, ¿qué me falta aquí al inicio? ¿Qué tendría que inicializar acá? El valor de n. N. ¿N qué debía tomar? Valor. Del objeto. Valor, la propiedad, lo que vale el número. ¿Eh? Luego, ¿qué debería hacer también? D, no necesito hacer nada con D, y con R. Inicializar. R vacío. Y ahí lo único que me falta es declarar N. N, ¿de qué tipo tiene que ser? Cardinal. Mm, Ya.
Y ahora sí. Ahora, como esto es una función, ¿qué debería retornar? R. Listo, esa es la lógica básica, digamos, ¿no? Y obvio, para hacer a hexadecimal es la misma burrera, así que vamos a, ya saben, ¿lo ven? Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia aquí? La base. Obvio, ya la base no es 2, sino es 16, ¿no? Porque es el mismo algoritmo que hemos hecho N veces, hemos hecho la misma burrera, ¿no? Para distintos propósitos. Sacar uno por uno, quitar, lo único que cambia es lo que hago aquí con el dígito, nada más. Pero hay otra cosa, obvio, en base 16 ya no son 2 dígitos, son 16 dígitos, entonces los pongo, pues. Obvio, hasta ahí estamos, y de ahí viene a... Y ahí están los 16 dígitos, ¿no? Y entonces funciona igual. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, Inge. Sí, Entonces, por ejemplo, cuando D valga 10, ¿qué va a sacar? El carácter en la posición 11 de E, que es donde está la A. ¿Y qué hacemos en octal? Con 8. 8 Con nomás. 8, digamos, ¿no? Y aquí, bueno, son 8 los dígitos, ¿no? De 0 a 7. Y listo, como pegarle a un borracho, ¿no? En realidad, cuando los miro los tres, digo, ¿por qué diablos los hago 3 veces? Los puedo hacer en un solo método, ¿no? Y no solamente para esos 3, sino para cualquier base, entre comillas, ¿no? Cualquier base. ¿Se entiende? Entonces yo puedo hacer un método. ¿Cómo sería ese método para que me sirva para hacer los 3? Porque al final, ¿qué chiste tiene hacerlo 3 veces si lo puedo hacer de una sola vez? ¿No? ¿Se entiende o no? tendría que pedir base, ¿no? Sí, exactamente. El método ya tendría que recibir a qué base quiero llevar. Entonces yo podría hacer aquí un método que pido la base. Vamos a poner ahí porque... Y la pongo ahí, no es que no se pueda cualquier base, sino que se me acaban los símbolos si quiere. El sistema de las computadoras tiene 256 símbolos nada más y no tendría como qué símbolo le pongo después, ¿me entiendo? Cuando se me acaben las letras, se me acaben todos los caracteres que tengo, ¿qué le pongo? Entonces ese es el problema, ¿ya? El problema vendría por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pero no es por el algoritmo sigue siendo el mismo, el problema son las limitaciones que tiene el computador, que no tiene más símbolos, digamos. Entonces ya no sabría qué poner. ¿Se comprende o no? Y entonces aquí mi algoritmo lo único que tendría que hacer es ahí poner dividido entre la base, dividido entre la base, y aquí poner todos los símbolos que se me ocurran. O los que pueda sacar con el teclado. Y estaría limitado por eso, por la cantidad de símbolos que podría sacar. Pero el algoritmo, otra vez, sigue siendo el mismo. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que diferencien el algoritmo de las limitaciones que podría tener. El algoritmo no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, no hay una lógica diferente o algo, no. Los algoritmos son los mismos. Solo cambia, obvio, por supuesto, las limitaciones, la cantidad de símbolos que necesito para esa base. ¿Ya? Bien. Preguntas, dudas. Señores, Ingeniero, dime. eh,
Donde puso constante, ¿cómo se le llama eso? ¿Eso es un arreglo? Constante se llama. Dígito es un string, pero Hombre. constante, igual que hay string variables, digamos, obvio, es una constante, que quiere decir que no va a cambiar su valor durante la ejecución del programa, ¿no? En cambio, las otras puedes cambiar su valor durante la ejecución del programa, pero ambas es un string, ¿sí? O puedes hacer una constante entera, una constante real, lo que te dé la gana, pero la única diferencia con una variable es que el valor no va a cambiar durante la ejecución del programa, ¿no? En el caso de la constante, pero al igual las constantes tienen un tipo. En este caso estamos diciendo que esa constante va a ser un string. ¿Se entiende? Sí, otra pregunta. En las constantes y en los arreglos siempre comienza la posición uno. Sí, en RAD Studio, sí, en Delphi, hoy en Pascal, sí, digamos, no sé, comienzan en la posición uno, pero eso no es una regla para todos los lenguajes de programación. En algunos lenguajes comienzan en 0. La primera posición no es la 1, sino la 0, pero eso depende del lenguaje. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, Ya en este lenguaje, cuando declaras un string, en realidad un string es un arreglo de char, así que por eso es que se lo trata como si fuera un arreglo, porque internamente es un arreglo de char, así que lo puedes indexar, puedes acceder a sus posiciones, porque en realidad, aunque se llama string, en realidad internamente es un arreglo de char, es un arreglo de caracteres, ¿no? Pero obvio, eso es un string, ¿no? Algunos malentienden estas cosas, ¿no? Si yo aquí pongo, no sé, y le pongo una constante, ¿no? Digo, bueno, es una palabra reservada. ¿Ya? Le digo eso no significa que voy a poner es un número, ¿no? No lo puedo tratar como un arreglo, ¿no? Porque ese es un número, ya no es un string. ¿Ya? ¿Se entiende, no es? ¿Qué preguntas más? ¿Se entendió? Hola, hola. Inge, ¿podría volver a explicar esa parte de la R, por favor? ¿De qué? De la R. De la R. ¿Qué tiene R R? igual dígito D más uno más R. Ya, lo que pasa dígito es esta constante acá, entonces este es un string, le estoy diciendo yo quiero obtener un carácter de este string y aquí le tengo que poner la posición. Obvio, como D va a tener un número, digamos, cuando D valga 1, yo quiero sacar el carácter en la posición 2 de este string, entonces como D vale 1 más 1, 2, me va a sacar, va a coincidir. Cuando yo quiera sacar el 2, en realidad voy a sacar el dígito en la tercera posición, que es 2 más 1. Entonces, dígito es un arreglo, un string, y estoy diciendo qué carácter de ese string quiero sacar. Y obvio, ahí lo que tengo son todos los símbolos de ese sistema, cada uno en una posición. Lo que pasa es que el 0 está en la posición 1, el 1 en la posición 2, está como que desplazado una posición del valor que ellos. El 0 está en la 1, el 1 está en el 2 está en la posición 3. Entonces, por eso es que es el valor del dígito, digamos, más 1 corresponde con la posición que se encuentra el símbolo, el carácter en este string, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, se entendió. Gracias. ¿Qué más, señores? ¿Preguntas? Bien, si no hay más preguntas, anótense la próxima tarea. A ver, igual que hicimos,
estas conversiones básicas, vamos a hacer otras, pero un poquito más complejas, ¿no? A ver, si yo tengo un número, ahora lo quiero convertir a números romanos, a romanos. Obvio, 27 en romanos, ¿cómo es? XD. Sí, obvio, tengo que volver un string, contiene los números en romano, ¿ya? ¿Se entiende o no? Entonces, aunque no la crean, es la misma lógica que lo que hicimos ahorita. Nada más que obvio, a diferencia de esto, los símbolos ya son otros, ¿no? Y varían los símbolos en los sistemas decimales y los símbolos siguen repitiéndose lo mismo en unidades, en decenas, en centenas y en miles. En cambio, en romano son unos símbolos para unidades, otros para decenas, otros para centenas, otros para miles. ¿Se entiende? Es la única diferencia, pero la lógica de conversión es la misma, el algoritmo es igual, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la conversión? Igual que hemos venido haciéndola desde hace rato, digamos, ¿no? En los otros casos, ¿no? Entonces, tengo un número. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco este 1 y digo, ¿cómo es 1 en romano? Así es. Luego saco 5, saco el 5, el siguiente dígito. Obvio, como ya no estoy en unidades, estoy en decenas, digo, ¿cómo es 50 en romano? ¿Cómo es 50 en romano? L. Luego saco el 3, digo, como ya no estamos en unidades ni en centenas, digo, ¿cómo es el 300 en romano? Y fíjense cómo lo armé. Igual como se armaron todos los números. ¿Ya? Entonces el algoritmo es el mismo. No es un brutal programa de miles de líneas de código. Son 3 líneas locas como los que vimos ahorita. Saco el dígito, le hago alguito, lo convierto, lo divido. Y eso lo repito. Es eso, lo mismo. Igualingui. ¿Estamos? Con un poquito así de lógica. ¿Vamos o no vamos? Claro, hacer un método, una función, otra vez que me devuelva su equivalente en romano, lo mismo que hicimos en hexadecimal. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas, dudas? No, ninguna. Ya. A ver, entonces ese ejercicio para el día miércoles, intenten hacerlo. Obvio, lo que cambia es esto, cómo convierto estos dígitos a símbolos. Y otra vez es como lo hacen ustedes como ser humano, a partir de una tabla, un constante que tienen ahí, ¿no? Sí, la tarea para hoy día son esos 3 métodos, o eran esos 3 métodos. ¿Ya? ¿Algo más, señores? Ingeniero, yo quería preguntarle sobre cómo subir la tarea a la plataforma, al Classroom. Se supone que lo que tienen que hacer es irse a su explorador de archivos, van a la carpeta donde lo tienen, digamos, ¿no? Agarra, no sé, la carpeta, simplemente la comprimen, digamos, ¿no? En un archivo, pero antes de comprimirla, lo que pueden hacer es irse aquí a la y borrarlos estos ejecutables para que no pese tanto, y tampoco los antivirus de las plataformas no lo detecten como virus, digamos, lo eliminan lo que está en esta carpeta de Win32 debug, lo eliminan eso ahí. Los borran estos archivos simplemente
No se ve lo que está mostrando, ingeniero. ¿No? No se ¿Cómo que ve. no? Pero hombre, se supone que van al explorador, a la carpeta donde está su proyecto, ¿no? Listo. Dentro de esa carpeta hay una Win32 debug y vienen aquí, los borran estos archivos, ¿no? Y luego ya simplemente la comprimen, la carpeta es, Listo. dan comprimir y luego lo suben ese comprimido, ¿no? Listo, ingeniero. Supongo que no hay ningún problema si lo borro el debug, ¿no? Se va a crear otro nuevo. Sí, no pasa nada. Ok. ¿Qué más, señores? Preguntas, dudas, vamos. ¿No hay? ¿Todo ok? Inge, entonces lo de los números romanos tendríamos que comenzar desde el mayor hasta el más bajo de los símbolos. No, están todos, tienen que tener, como siempre se comienza en las unidades, digamos, ¿no? Luego las decenas, las centenas y luego los miles. No se comienza en el mayor, siempre se comienza en el primero y se lo va concatenando en ese sentido que hasta siempre lo hemos hecho, ¿no? Porque si lo hacemos en el otro sentido va a salir al revés, porque no es el sentido que se arman los números. Entonces, cuando fuimos sacando, vamos sacando uno por uno los dígitos, y cuando vamos concatenando, comenzamos acá y luego así, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hacia allá, y siempre va a salir bien, ¿no? ¿Sí? Listo, listo. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Todo ok? Ya a ver, sigamos, ya vamos a partir de la próxima semana acelerar un poco, ahorita estamos yendo lento para que puedan hacer, para que pero de la próxima semana vamos a acelerar un poco ya las cosas, digamos, y obvio tenemos que ver otra clase que vamos a estar solamente 2 semanas y de ahí tenemos que dar ya el primer parcial, ¿ya? Así que vayan haciendo, están pensando que recién comenzó esto, digamos, ¿no? Cuando no es así. ¿Ya? Entonces no le están dedicando tiempo, no le están haciendo, digamos, ¿no? Y obvio, después va a ser una masacre el tema, ¿no? Así que vamos haciendo las tareas, no copiándolas. De nada les sirve ir buscar de por ahí, no, intenten hacerla. Y obvio, lo que importa es el esfuerzo. Ah, mira, lo intenté, pero esto no pude o esto me sale. Y entonces ahí preguntar, ¿no? No que no la hice porque no la entendí, eso es burrera. ¿Ya? Listo, señores, si no hay más preguntas, el miércoles le seguimos. Hasta Nos luego. vemos.